Bienvenido a esta segunda sesión del día, del primer día del evento preparatorio para Hábitat 3 sobre financiamiento de desarrollo urbano. En esta sesión, bienvenido a los que han venido a participar. En esta sesión vamos a ver un instrumento que se ha venido desarrollando en Hábitat para entender mejor el tema de la ciudad, la complejidad de las ciudades. Nosotros estamos mandatados por la Asamblea General como agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas de presentar un informe cada 2 años sobre el estado de las ciudades a nivel mundial. Y con el afán de mejorar nuestros instrumentos de medición y análisis, nos preguntamos unos años atrás cómo entendemos la ciudad y la complejidad mejor en el siglo XXI. Y preguntamos a alcaldes en todo el mundo, ellos qué entienden de la ciudad. Y nos dijeron, unison más o menos, la ciudad es algo que tiene que ver con gobernanza urbana, que tiene que ver con productividad urbana, que tiene que ver con el medio ambiente urbano, con la infraestructura urbana, con la calidad de vida urbana y la equidad y la inclusión social en las ciudades, para construir la prosperidad. La ciudad no se hace con una de estas dimensiones, sino todas las dimensiones en su conjunto. Y a partir de allí desarrollamos un instrumento, el instrumento se desenvolvió en un programa que para nuestra muy agradable sorpresa ha encontrado una serie de nuevos caminos y nuevas opciones y oportunidades de cómo usar un instrumento de medición de ciudades. En esta sesión vamos a escuchar algunas reflexiones y vamos a invitar a un diálogo para discutir sobre para qué sirve un instrumento de esta naturaleza. Vamos a tener una presentación del instrumento, vamos a escuchar un poco de lo que se piensa a nivel global y en la agencia misma y algunos de los efectos que se han podido registrar ya, y vamos a escuchar de uno de nuestros socios y amigos, instituciones amigas y colaboradores con ONU Hábitat de Infonavit, de cómo se aplica y cómo se puede usar un instrumento de esta naturaleza ya en la práctica. Me complace mucho poder invitar aquí o anunciar el panel. Está Joel Briceño, que es jefe de estudios y análisis de sustentabilidad de Infonavit. Nos acompaña Elkin Velázquez, que es el director regional para América Latina y el Caribe de ONU Hábitat, con sede en Río de Janeiro. Y nos acompaña Alfonso Iracheta, que es conocido por los que vienen de México. Para los que no vienen de México, Alfonso Iracheta es uno de los más ilustres urbanistas e investigadores urbanos en el país, una larga trayectoria de estudios urbanos y que nos está acompañando en México para la implementación de los 136 estudios que estamos realizando aquí. Yo primero voy a darle la palabra a Elkin Velázquez para una introducción, luego una presentación de Joel Briceño de Infonavit, para finalmente tener una presentación ya más en detalle de lo que es el instrumento aquí en México. Y luego vamos a abrir para un diálogo. Gracias. Muchas gracias, Eric. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es, por supuesto, un placer estar en México y estar presentando los primeros resultados de este importante estudio que hemos desarrollado desde ONU Hábitat en conjunto con Infonavit y con unos propósitos muy particulares, unos propósitos que tienden a materializar la nueva agenda urbana en México, en sus municipios, en los municipios en los que trabaja Infonavit, a través de entender cómo el trabajo de Infonavit tiene impacto en la prosperidad entendida en una perspectiva multidimensional. Ahí estoy comentando básicamente cómo fue que inició esta articulación entre las dos entidades. Es una primicia en América Latina y el Caribe.
También es la primera vez que en el mundo estamos trabajando en más de 100 municipios al mismo tiempo en un solo país, con esta herramienta que es el índice de prosperidad urbana. En el mundo estamos trabajando en Egipto, en Arabia Saudita, en Vietnam, en Kenia. Estamos trabajando también ahora mismo en algunas ciudades en Colombia. Hemos producido el Informe Nacional del Estado de las Ciudades, analizando el índice de prosperidad urbana en 23 ciudades capitales. Lo pueden también tener vía internet. Hemos trabajado en la ciudad sede de Hábitat 3, en Quito. Hemos trabajado en Panamá, en Brasil. Y entonces la herramienta como fue concebida, tal cual lo comentó, gracias Eric por ello, en su introducción, fue una herramienta concebida para atender las necesidades de los alcaldes. Con el tiempo esta herramienta ha evolucionado hacia convertirse no solamente en una herramienta para que los alcaldes tomen decisiones estratégicas, sino en una herramienta que ayuda a que todos aquellos interesados en cambiar la perspectiva de una vez por todas, la perspectiva de cómo construimos ciudades, no solamente infraestructura, puedan entonces hacerlo de manera efectiva. Que estemos aquí en este evento paralelo, en el marco de la conferencia de Hábitat 3 y en particular de este evento sobre financiación del desarrollo urbano sostenible, algo comienza a decirnos también sobre el futuro de la iniciativa de prosperidad urbana. Y de hecho, vamos seguramente a invitar en su momento a Infonavit y a muchas otras entidades mexicanas a que comiencen a ver también esa perspectiva de este índice y esta herramienta. La herramienta se ha vuelto central, la iniciativa de prosperidad urbana se ha vuelto central en nuestro plan de desarrollo en esta región, en América Latina y el Caribe. Y quiero mencionar solamente dos ámbitos y dos elementos que nos pueden ayudar a vislumbrar hacia dónde vamos. Por un lado, nos está ayudando esta iniciativa y este análisis a entender mejor la multidimensionalidad en las ciudades, la multidimensionalidad de la prosperidad, que es muy fácil decir, la narrativa no es difícil, pero entenderla y sobre todo medirla es un tema que requiere pues, de las más altas calificaciones en los equipos de trabajo y por supuesto la más desarrollada experiencia en este sentido. ONU Habitat con sus aliados tiene la posibilidad hoy de acompañar a los municipios para entender mejor esa multidimensionalidad. Y en época de vacas flacas en América Latina, esto toma también un tinte muy importante. Quiere decir que podemos sentarnos con secretarios de Hacienda para identificar dónde con menos hacemos más. En la perspectiva de prosperidad urbana multidimensional, podemos identificar también la inversión en un sector, qué tanto impacto está teniendo en los otros sectores en concreto. Infonavit podrá, por ejemplo, entender mejor el impacto integrado de su inversión en los diferentes municipios en los cuales tiene operaciones, por la vía, digamos, de su inversión real concreta en vivienda. Esto es un elemento absolutamente importante desde la perspectiva estratégica, desde la perspectiva de racionalización del gasto, desde la perspectiva de, por supuesto, ser mucho más eficientes. En América Latina hoy, cuando estamos iniciando tal vez un periodo largo de dificultades en la perspectiva económica, necesitamos muchas más herramientas que nos permitan avanzar en esa lógica. Ahí está entonces en esa primera dimensión todo el aspecto práctico de una herramienta y de una iniciativa como la de el índice de prosperidad urbana. El segundo punto importante tiene que ver con cómo nos ayuda a materializar las herramientas, los presupuestos y, digamos, las orientaciones que se están configurando en torno a Hábitat 3
con la nueva agenda urbana. Yo creo que comienza uno a percibir en las discusiones de Hábitat 3 que hay una serie de elementos clave que ayudan a que la urbanización sea mejor, más sostenible, que genere valor y por supuesto que prepare los territorios urbanos para construir situación de equidad. En ONU Hábitat nos referimos a la aproximación trípode del desarrollo urbano sostenible y de esa manera nosotros estamos convencidos, gracias a la evidencia, a lo que estamos viendo en terreno, de lo que funciona y no funciona, que aquellas intervenciones urbanas que generan valor, aquellas intervenciones urbanas que ayudan a construir condiciones de resiliencia, aquellas intervenciones urbanas que ayudan también a construir y a preparar el territorio para más justicia espacial y social, son aquellas que responden a una perspectiva integrada del territorio. Es muy, y lo vamos a oír con frecuencia, hay una preocupación en particular en esta región sobre cómo financiar las inversiones en infraestructura, de nuevo en particular en esta época. Los déficits que tenemos en nuestra región son grandes en materia de infraestructura. Cálculos recientes del Banco Interamericano de Desarrollo nos muestran que tendríamos que doblar la inversión en infraestructura para un caso específico que estábamos analizando un par de días atrás. Colombia, si Colombia pasa de invertir del 3% del PIB al 6% en infraestructura, se espera que esto va a tener un impacto muy importante, por supuesto, en el crecimiento económico del país. ONU Hábitat frente a eso dice, atención, no es solamente invertir en infraestructura. Conocemos muchos ejemplos de inversión en infraestructura que no han generado valor, todo lo contrario, han generado, digamos, dispersión de la riqueza de un país. Tenemos países donde hay infraestructura abandonada, tenemos países, además eso ha estado en los informes nacionales, tenemos países donde hay, ¿se acuerdan de ese nombre? Elefantes blancos. Bien, ONU Hábitat lo que dice es, más allá de inversión en infraestructura o de inversión sectorial, lo que necesitamos es privilegiar inversiones en una nueva forma de construir la ciudad. Y eso, digamos, necesita de una preparación, un conocimiento muy detallado del territorio. Y entonces ahí es donde aparece la iniciativa de prosperidad urbana. La iniciativa de prosperidad urbana nos permitiría decir hoy que en México hay 131 o 136 municipios preparados, después de tener su índice de prosperidad urbana, para identificar cómo ser más estratégico con la inversión futura. No solamente en vivienda, sino una inversión ojalá en construcción de ciudad. Son elementos absolutamente prácticos y con una contextualización, al menos para Latinoamérica, muy importante. Estos resultados llegan en un momento en el cual estamos seguros que muchas autoridades, muchos decisores interesados en no solamente en avanzar, por supuesto, de manera genuina y con la mano en el corazón en la prosperidad, sino de poder hacerlo de manera real, con todas las herramientas que nos permite la ciencia, el trabajo juicioso y adicionalmente, ojalá, con la lucidez de identificar que es muy importante poner los recursos allí donde más prosperidad generan, allí donde generan una urbanización sostenible. Dicho eso, a mí me gustaría darle paso inmediatamente a Joel de Infonavit, un poco para que comparta con todos nosotros, por supuesto, la perspectiva de Infonavit y cómo ven ustedes hacia adelante el impacto del índice de prosperidad urbana en las áreas en las cuales ustedes están trabajando y en la forma en que ustedes están también concibiendo sus inversiones. Claro, muchas gracias, Elkin. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en representación del Infonavit.
Nosotros dentro de Infonavit, como ustedes saben, pues tenemos el mandato de no solo financiar vivienda para los trabajadores de México, sino también administrar la subcuenta de vivienda. Pero adicionalmente, dentro de la misión propia del instituto, desde su fundación, tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de México. En ese sentido, nos dimos cuenta de que existía una necesidad, sobre todo a nivel local, en donde se estaba gestando la mayor parte de la originación crediticia, donde había falta de información sobre qué inversiones podían impactar decisivamente la vida de los trabajadores en donde habíamos financiado vivienda. En ese sentido, la administración en 2014 tuvo a bien presentar la propuesta de esta alianza estratégica con ONU Habitat en septiembre de 2014 para el cálculo de los 136 municipios de mayor originación del Infonavit. ¿Qué quiere decir eso? Que el Infonavit, como parte de una inversión estratégica, tenía la idea de financiar información muy detallada de los municipios en donde estaban viviendo los trabajadores a los que les habíamos financiado la vivienda. Eso por 3 motivos principales. La primera, como bien mencionó Elkim, dado que este índice es una herramienta fundamental que nos permite conocer el estado, nos permitía saber y establecer una línea base de cuáles eran las condiciones de forma holística, no solamente viendo una dimensión de infraestructura, sino viendo 6 dimensiones diferentes de la calidad de vida de los acreditados en esos municipios. En segundo lugar, tenía que ver con que nos iba a proporcionar a nosotros, también nuevamente, como lo mencionó Elkim, una cartera de posibles proyectos que nosotros podíamos compartir con las autoridades locales, con los ciudadanos, a efecto de que se identificaran claramente cuáles eran esas inversiones estratégicas que se podían hacer y que podían repercutir directamente en la calidad de vida de nuestros acreditados. Un poco como parafraseando lo que decía Elkim, pues de qué forma con los recursos escasos que tienen estas autoridades locales se podía impactar de forma más decisiva en la calidad de vida de los acreditados. Finalmente, y para mí es un tema fundamental y particularmente para el Infonavit, tiene que ver con que esta información sea pública y no solo sea de carácter de las autoridades que hacen política pública, sino también de los propios ciudadanos, para que los propios ciudadanos conozcan cuál es la situación específica basada en información muy puntual, muy robusta, de las condiciones de los municipios donde viven, pero también de donde quieren vivir, ¿no? Y eso es súper importante en términos de que eso puede ayudar y sin duda tiene un impacto en cómo las personas pudieran tomar decisiones, ¿no? Con base en qué tanto de equipamiento tiene este municipio, cuál es la productividad de este municipio, ¿realmente vale la pena moverse de un municipio a otro? Entonces, en ese sentido, en el Infonavit esta estrategia tiene mucho valor, sobre todo para términos de la mejora en la calidad de vida de los acreditados, y es por ello que en septiembre de 2014 la administración presentó al Consejo de Administración esta alianza y el Consejo de Administración decidió aprobarla, ¿no? Y desde 2014, principalmente de 2015, hemos apoyado el esfuerzo con ONU Habitat en el cálculo de este indicador. Pero no solamente es el cálculo de este indicador lo que nos interesa. Como parte de esta alianza estratégica, se van a desarrollar algunos planes de acción, algunas recomendaciones muy específicas, como se mencionó antes, en donde, basado en información muy específica de cada uno de los municipios, algunos presidentes municipales, autoridades locales, autoridades federales podrían detectar inversiones potenciales que puedan derivar ya después en una búsqueda de financiamiento de esas iniciativas particulares o un análisis mucho más profundo de esas iniciativas. Pero la idea es tener esa cartera de proyectos que pueden impactar la vida de los acreditados y que además sea un instrumento más de generación de conocimiento en temas urbanos, porque sin duda, y ya seguramente lo veremos cuando lo presente el doctor Iracheta, pero tiene un valor inmesurable en términos de cómo los descubrimientos que se han dado en este proyecto en términos de aglomeraciones urbanas, dinámicas propias de cada aglomeración
y además metodologías novedosas que estoy seguro que van a aportar no solo al Infonavit y por supuesto a los trabajadores de México, que es nuestro principal objetivo, sino al público en general interesado en la materia de desarrollo urbano. Y es por eso que nosotros en Infonavit pues creemos que esta iniciativa tiene que ser apoyada no solo por nosotros, sino incluso invitaría a que muchas más instituciones se sumen a este esfuerzo, porque nosotros y esta contribución que están haciendo los trabajadores de México de apoyar el esfuerzo de 136 municipios, debería de ser también apoyado para ir llenando este mosaico de aglomeraciones urbanas que hay en todo el país, ¿no? Evidentemente nosotros, por ser el interés de los trabajadores, empezar con estos municipios donde es en mayor parte que están mudando, pues creemos que más instituciones deberían de sumarse al esfuerzo y nosotros estamos convencidos de que este proyecto va a traer una mejora sustancial en la calidad de vida de los acreditados y que cuando tengamos los resultados finales validados por los alcaldes y tengamos ya los informes publicados finalmente, serán una gran contribución no solo para los trabajadores, sino para todo México y para todas las personas que estén interesadas en el desarrollo urbano. Nuevamente quiero agradecerles por la invitación y reiterarles que en Infonavit este es uno de los proyectos con más alta prioridad que tenemos en el área de sustentabilidad y que estamos convencidos que tendrá un alcance mucho más de lo esperado, incluso esperamos con mucho entusiasmo poder sumarnos con ustedes a la presentación de este indicador en Hábitat 3, ¿no? Como parte de la representación de Latinoamérica, y estamos convencidos de que seguramente sentará las bases para medir el progreso futuro de todas las acciones que están tomando en materia de desarrollo urbano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, pues, la pregunta es, bueno, y el animal, ¿cómo se ve? Le hemos pedido al doctor Alfonso Iracheta, que nos ha acompañado desde el inicio aquí en México con el desarrollo y la adaptación del instrumento, darnos una introducción y una descripción y perspectivas de qué es lo que estamos haciendo aquí. Gracias. Muchas gracias, Eric. Elkin, bienvenido a México. Nos da mucho gusto tenerte otra vez por acá. Dado que Elkin es el coordinador para toda América Latina y el Caribe, es muy importante contar con su presencia para que pueda conocer los detalles de cómo está avanzando en nuestro país el cálculo del índice de prosperidad urbana. Antes de hacer la presentación, permítanme hacer un par de observaciones que creo que son relevantes para el público en general, para los que toman decisiones. Una primera cuestión es que este es uno de los ejercicios más complejos que se hayan realizado para medir las condiciones del desarrollo de las ciudades mexicanas. Y esto yo creo que es difícil de lograr porque normalmente uno aprecia que hay una cantidad muy importante de índices, de indicadores, todo el mundo ofrece estas alternativas y en general son buenos. La diferencia es que ONU Habitat, después de esta consulta que mencionó Eric Wittrup respecto a lo que se habló con cientos, tal vez miles de alcaldes durante años en el mundo, llegaron a la conclusión de que la ciudad es una gran entidad integrada, que el desarrollo económico y social se materializa en el territorio y que el territorio debe tener orden y que al aplicarse en el territorio afecta a los recursos naturales y que para poderlo hacer se requiere de instituciones. Entonces, cuando se habla de las 6 dimensiones, como voy a mostrar un poquito más adelante, lo que estamos logrando es tener un primer ejercicio que es integral, que es multidimensional y me parece que esto es fundamental para efectos de el impacto que puede tener la política pública. Un segundo comentario es que lo que voy a presentar es la primera versión que está sujeto a validación por parte del Infonavit por una parte y de las autoridades locales, en el sentido de que lo que esperamos es que ellos nos digan su coincidencia o no con una serie de apreciaciones particularmente con relación a la problemática o las debilidades apreciadas y también
las propuestas que ellos ya están construyendo a través de sus planes de desarrollo, a través de sus políticas públicas, etcétera. Entonces, va a ser muy importante recibir esto en los próximos 2-3 meses y para julio esperamos tener la versión definitiva que será difundida en todo el país por ONU Habitat, Infonavit y que, como ya lo comentó Joel, será llevada a Hábitat 3 para mostrar al mundo cuál es el ejercicio, de qué tamaño, de qué magnitud es el ejercicio que está haciendo México. La tercera cuestión y última que quiero poner a su consideración antes de la presentación es que este ejercicio va a tener una serie de propuestas de recomendación de política pública que puedan complementar, mejorar o dar pie a nuevos modelos de planeación local que sean integrales, que puedan alinear el plan de desarrollo municipal con el plan de desarrollo urbano municipal, con el plan de ordenamiento ecológico del territorio municipal. Este es un ejercicio que está aportando a este alineamiento transversal. Y finalmente, dentro de este último comentario, lo que yo esperaría como asesor principal de este proyecto, invitado por ONU Habitat, que durante este año y parte del siguiente se pueda aplicar el índice a todo el sistema urbano nacional, porque lo que vamos a presentar ya alcanza más de 1/3 del sistema urbano nacional, que está compuesto por 365 ciudades aproximadamente, porque esto varía año con año de acuerdo al estándar que maneja tanto el sistema urbano nacional como el INEGI. Bueno, dicho lo anterior, paso a la presentación. Si me ayudan, por favor. Adelante. Esta primera lámina lo que presenta es el contenido esencial de nuestro proyecto. Como ustedes pueden observar, la idea es que desde 2012 ONU Habitat establece una nueva agenda y esta nueva agenda, que se denomina de prosperidad urbana, plantea la necesidad de medir para ser comparable a nivel mundial el proceso de medición que está planteando para todo el mundo. En ese contexto es que se establece el índice de prosperidad urbana, City Prosperity Index, en inglés por eso es CPI, y plantea 3 ámbitos de profundidad. El primero es el básico, que es el que estamos midiendo en México y de hecho es el que se está midiendo en todo el mundo. El segundo es el extendido, que ya plantea para cada municipio, para cada ciudad, la posibilidad de profundizar con algunas peculiaridades que son de interés de esa ciudad. Imaginemos, por ejemplo, una ciudad turística que pueda tener indicadores particulares para medir la relación del turismo con el desarrollo urbano, solo por poner un ejemplo. Y el contextual, que lo que nos plantea ya son necesidades muy específicas de desarrollo a futuro de cada una de las ciudades y que es prácticamente el antecedente para un plan integrado de desarrollo urbano. Son 6 las dimensiones que se miden, como aparecen en la lámina, desde la productividad, la infraestructura, la calidad de vida, la equidad, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza y legislación. Si ustedes lo piensan un poco, de lo que estamos hablando es de un intento de visión integrada de la ciudad bajo el principio que cada una de estas dimensiones impacta a la otra desde una perspectiva diferente. No puede haber una ciudad que sea próspera, que sea inclusiva, si no tiene un gobierno adecuado, un sistema para tomar las decisiones de política pública. No puede haber productividad si la infraestructura es débil, como ya lo adelantaba el maestro Elkin Velázquez. La siguiente, por favor. La forma de medir no es diciendo estás mal o estás bien, sino lo que intenta ONU Habitat con el sistema de medición es una serie de variables que nos permiten determinar si hay una gran solidez en cada una de las dimensiones, subdimensiones e indicadores que enfrenta la ciudad o si en el extremo opuesto hay una gran debilidad. Y esto se mide en los tonos que aparecen en esa gráfica y se ha observado que en la parte más alta, los 2 más altos, aparece un poco el promedio de los países llamados desarrollados. Cuando se ha medido esto en algunas ciudades de Europa o de Norteamérica, se ha apreciado que andan en ese rango.
tradicional, ya parece que esto se está afirmando. En medio estarían los países nuestros, los de América Latina, y en efecto, como van a ver en la primera medición que hemos hecho, México se encuentra entre 50 y 69 puntos. Y abajo estarían los países más pobres del mundo que no alcanzan todavía a resolver una serie de necesidades y de retos que están enfrentando, y consecuentemente esta medición les permite saber por dónde están los problemas y por lo tanto enfatizar y reorganizar sus políticas públicas. Adelante, por favor. Adelante. Quiero mostrar rápidamente algunos de los análisis importantes que se han hecho y que están aportando a la metodología global de ONU Habitat. El primero fue el análisis territorial. Afortunadamente, con la base de información muy positiva, muy buena que tiene INEGI y asociado a imágenes de satélite 2015 que pudimos obtener, hemos hecho un análisis comparativo que nos permite mejorar y actualizar lo que ya tiene INEGI, lo cual es una ventaja para el país y es una ventaja para las autoridades locales. Por eso puse estas dos láminas. La de la izquierda es la imagen que bajamos directamente del sistema urbano que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la de la derecha es la imagen que nosotros procesamos, que nos permite mayor precisión. Esto pareciera no ser tan importante, sin embargo estamos midiendo, y al medir el tema de la precisión resulta absolutamente fundamental. Por eso el análisis territorial, dado que es un índice de prosperidad de las ciudades, tiene que ser mucho más cuidado que solamente tomar la información que ya tenemos a la mano. Entonces es una aportación tanto al gobierno mexicano como a ONU Habitat. Adelante. Aquí la metodología que tiene ONU Habitat y que fue complementada con el propio análisis que hicimos a nivel local, nos permite ir adelantando una respuesta a una pregunta que nos hicimos desde el principio. 136 municipios, al analizarlos en primera instancia observamos algo que está ocurriendo en este país. Prácticamente todos ya se han expandido a municipios vecinos. Es decir, ya estamos hablando de ciudades que son intermunicipales. No son ciudades que se ubican dentro de un solo municipio, lo que hace mucho más complejo el análisis y todavía más compleja la toma de decisiones. Fue necesario entonces diseñar una metodología que hemos denominado de aglomeraciones urbanas, que nos permite medir con una serie de análisis, de modelos, de técnicas territoriales, de análisis del modelo territorial, de las condiciones que tiene la ciudad en los usos del suelo, las densidades, las distancias, etcétera, lo que se denomina la huella urbana. Entonces, aquí en este primer mapa lo que aparecen son cada una de las localidades del centro de México. Ustedes reconocerán directamente en el centro está la Ciudad de México, está rodeada por el área metropolitana en el Estado de México. A mi izquierda se encuentra la zona metropolitana de Toluca, la zona metropolitana de Cuernavaca, Cuautla, Puebla, Tlaxcala, y Pachuca y toda la región centro de nuestro país que está muy urbanizada. Sigo con un mapa de esta región para que vean el procedimiento en un par de mapas más, cómo fueron armadas estas aglomeraciones. La siguiente, por favor. En esta metodología, donde voy a mostrar los otros dos mapas, fue posible integrar la información de INEGI de población y vivienda, la distancia que existe entre las áreas urbanas consolidadas y las nuevas áreas urbanas que se están sumando y que nos llevan a esta disyuntiva. Este conjunto habitacional, por ejemplo, que es una de las preocupaciones centrales de Infonavit, que está a 5 o 6 kilómetros del área urbana, ¿es parte de la ciudad o no? Claro que es parte de la ciudad, porque el 100% de la población depende funcionalmente de lo que ocurre y de la oferta que le puede hacer la ciudad en servicios, equipamientos, comercio y demás. En ese contexto teníamos que diseñar una metodología que permitiera saber hasta dónde dependía de esta aglomeración o de otra que pudiera estar también cercana. Bajo ese principio, entonces, utilizamos la información de INEGI, aplicamos esta metodología, no se las platico con mayor detalle, adelante por favor, y nos permitió obtener ya este tipo de información. El área urbana continua, consolidada, está en rojo, la huella urbana aparece en una mancha azul y en color un poco más oscuro, que ya nos está permitiendo ir delimitando las aglomeraciones urbanas con un criterio científico
que le permite al gobierno hablar ahora sí de relaciones intermunicipales para efecto de un desarrollo urbano mucho más integrado. Adelante. El resultado es este, donde ya se aplica la imagen de satélite con todas las limitaciones que nos establece la realidad geográfico-ambiental. Aparece la montaña, aparece la flora, aparecen los escurrimientos, las pendientes, los cuerpos de agua, etcétera, que nos ayudan a delimitar estas aglomeraciones. Y ustedes pueden ver en esa línea blanca muy delgadita cómo se delimitan las aglomeraciones para el Valle de Toluca, para el Valle de México, inclusive en el norte del Valle de México hay aglomeraciones que no están consideradas ahora en la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo cual permite también un diálogo con quien está analizando las zonas metropolitanas de México para llegar a un consenso y alcanzar una visión única, unificada en este país de aglomeraciones y zonas metropolitanas. Adelante. La siguiente, por favor. Cada uno de los informes que estará entregando ONU Habitat tendrá este contenido. Este es un ejemplo de la versión que estamos ahora entregando con este contenido. Un tema muy importante es el análisis de la delimitación del municipio y su aglomeración urbana, un análisis de los resultados del CPI en cada una de sus dimensiones, un diagnóstico de las interrelaciones y recomendaciones de política, que es lo que estaremos haciendo a partir de ahora para julio, una vez que lo primero haya sido ratificado y validado por Infonavit, por las autoridades locales, y una serie de anexos que nos permiten complementar la información para que sea utilizada por la autoridad local. Adelante. Este es el contenido, solamente les muestro 2 o 3 páginas, la delimitación del municipio, la delimitación del área urbana y de su aglomeración. Adelante. Los resultados, en este caso sería la dimensión de productividad, cuáles son los datos que nos arroja la medición una vez aplicada la metodología en cada una de las variables, en cada uno de los indicadores. Adelante. Y el resultado final, esta es las últimas páginas de cada uno de los 136 reportes, donde aparece la síntesis de resultados, donde podemos ver que, por ejemplo, en movilidad, en energía, tenemos una debilidad muy importante en este caso. Adelante. Paso a la parte final. ¿Cuál es el primer avance que tenemos de resultados del CPI a nivel nacional? Adelante. El reporte nacional está en proceso de elaboración, hay una primera versión que tiene ya ONU Habitat que está siendo revisada, pero ya nos muestra algunos highlights que son muy importantes. La primera es que el valor promedio para los 136 municipios mexicanos es de 51.2, es decir, preocupante, es moderadamente débil, pero el último paso sería débil, es decir, en síntesis, al medir toda la escala global de prosperidad, llegamos en este momento a una primera conclusión de que México, en las 136 ciudades analizadas, en 6 dimensiones, el resultado final es moderadamente débil. Las dimensiones con mejores resultados son calidad de vida, que es moderadamente sólida, equidad e inclusión social, que le puse entre paréntesis con reservas, porque hay algunos indicadores que como esto es comparable a nivel mundial, nos parece que es alto la línea base del indicador y nos parece, y es una discusión que tenemos todavía con ONU Habitat y con Infonavit, que todavía no refleja suficientemente el tema. Y las dimensiones con los resultados más bajos serían sostenibilidad ambiental, productividad, gobernanza y legislación e infraestructura para el desarrollo. Es decir, la ciudad mexicana no está siendo desarrollada desde una perspectiva integrada donde resuelva aquellos ingredientes que son centrales para la prosperidad. Adelante. Aquí lo vemos en una gráfica, lo que estaba comentando, aparece el dato de cada una y esta gráfica de araña pues nos permite ver muy rápidamente de qué estamos hablando. Adelante. Aquí aparece el resultado, la línea promedio aparece es 51.2, como aparece en la línea negra, y ya está aquí cada una de las dimensiones, cada una de las subdimensiones, y vemos cómo en aglomeración económica, en movilidad urbana, en energía, en gobernanza de la urbanización, tenemos los problemas más serios ya a nivel de subdimensión,
no a nivel de dimensión. Y podríamos analizar a nivel de cada uno de los indicadores dónde se encuentran los problemas más importantes. Esto, entonces, es la base para la llamada de atención, porque entonces un alcalde puede decir, me doy cuenta qué es lo que está pasando y puedo ya empezar a tomar decisiones con mayores prioridades, con mucho más cuidado, con vinculación y alineamiento entre políticas públicas, no proyectos aislados. No se trata de hacer nuevos pasos a desnivel porque ando mal en movilidad, sino preguntarme a partir de este primer análisis básico, ¿por qué ando mal en movilidad? Y voy a encontrar que no estoy apoyando al peatón, que no estoy apoyando el transporte público, que no estoy apoyando a la bicicleta y otros sistemas no motorizados de movilidad. Adelante. Aquí aparece ya el valor de cada uno de las dimensiones, de las subdimensiones, de los indicadores, y uno puede ir viendo aquí los valores. La idea no es mostrar a ustedes en este momento con detalle cada uno de ellos, simplemente es dejar claro cuál es la forma en que en términos metodológicos se ha ido procesando este trabajo. La siguiente, aquí aparecen las primeras dos, la calidad de vida, equidad e inclusión social, las segundas dos, con este llevamos 4 dimensiones, adelante, y las últimas dos que son sostenibilidad y gobernanza con el CPI total, que es el dato que he dado de 51.2. Adelante. Para efecto de nuestro análisis, en términos metodológicos, nos dimos cuenta que los 136 municipios urbanos tienen dimensiones muy diferentes. No es lo mismo Ciudad Acuña, que es una ciudad en un municipio gigantesco que solamente tiene desarrollo urbano dentro del municipio, que no está conurbada, a Huehuetoca, que es un municipio del Estado de México conurbado en el Valle de México, que ha crecido a tasas exponenciales, particularmente por el desarrollo de la vivienda, y de ahí la preocupación del Infonavit para que lo analizáramos. Entonces reconocimos que hay 3 ámbitos territoriales, que son las aglomeraciones llamadas pequeñas, las medianas y las grandes, que van de 100,000 a 500,000, 500,000, 1,000,000 y más de 1,000,000 de habitantes. Y esto fue reflejado en el informe nacional y esto es lo que se muestra aquí. Las grandes aparecen en este color, las medianas en azul, en color media más claro, y el color más tenue es el de las pequeñas. Aquí pueden ustedes ver cada una de las dimensiones, qué es lo que está pasando. Una conclusión, adelante por favor, es que estamos observando que las grandes aglomeraciones son las que alcanzan en promedio los valores más altos de prosperidad. Y esto coincide con el análisis reciente que acaba de emitir la OSD, que se llama Governing Metropolis, algo así, creo que es Gobernando las Metrópolis del Futuro. Bueno, en este texto lo que argumenta fuertemente la OSD es que las grandes aglomeraciones urbanas son las que están creando las mejores condiciones para la vida en el futuro. ¿Por qué? Porque es donde la propia condición de aglomeración permite elevar la productividad, permite resolver de mejor manera las necesidades de equipamientos, de infraestructuras y demás. Esto habrá que profundizarlo sin duda en el caso mexicano, pero por lo pronto ya el indicador nos está mostrando que en efecto las grandes aglomeraciones tienen mejores condiciones que las medianas y las pequeñas. Y una posible explicación que estamos adelantando es que estas grandes aglomeraciones cuentan con mejores condiciones de recursos para efectos de infraestructuras, de equipamientos y de atención a las necesidades del ordenamiento del territorio y de la sostenibilidad ambiental, cosa que en las medianas y pequeñas no es así. Y esto tiene que ver mucho con la gobernanza. Se habla mucho en México que la calidad de los profesionales en los gobiernos municipales, la calidad de la información, la calidad de las metodologías que utilizan para hacer planeación y tomar decisiones de política pública no son las más razonables en buena parte de los municipios. Cuando llega uno a las grandes aglomeraciones se encuentra que la calidad de los funcionarios, el expertise en general es mayor. Entonces, por aquí empieza a haber algunas de las explicaciones que habrá posteriormente en la entrega final, tendrán mucho mayor detalle. Con esto cierro, adelante. Lo que sigue para efectos de nuestro país es, en primer lugar, recibir
del Infonavit y de los gobiernos locales su validación para proceder a la última etapa de medición del índice de prosperidad urbana, elaborar los 2 últimos capítulos, es decir, una vez que ya tenemos la fotografía de la problemática y de las perspectivas de desarrollo, analizar las interrelaciones con más cuidado para poder hacer las observaciones. Cuidado, la pobreza se agudiza cuando la infraestructura es de mala calidad, por ejemplo. O no puede avanzar la sostenibilidad cuando la gobernanza no está atendiendo todos los temas de la ciudad. Este tipo de relaciones serán claras y podrán ser presentadas con mayor detalle. Y finalmente, como resultado de todo esto y retomando las propuestas que los propios alcaldes le hagan llegar a ONU Hábitat y a Infonavit, seremos capaces entonces de hacer una propuesta de recomendaciones muy puntuales para cada una de las dimensiones y de las subdimensiones. El resultado final, igualmente para julio, será la entrega de la versión definitiva del reporte nacional del estado de la prosperidad de las ciudades de México, que contendrá lo que acabo de mostrar de manera muy desarrollada, dejando claro cuál fue la metodología, cuáles fueron los procedimientos que se aplicaron, etcétera, etcétera, de tal manera que cualquier lector, cualquier analista crítico de esto puede encontrar elementos para tener la certeza de que el trabajo es serio y que ha cumplido con los estándares expresados por las Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Antes de hacer un cierre de parte y una intervención de Elkin, quisiera invitar a una primera ronda. Tenemos aproximadamente 1 hora todavía, así que tenemos un amplio espacio para dialogar. Y quisiera invitar, si alguien tiene alguna pregunta inicial o algún comentario inicial que quisieran hacer. Voy a pasar el micrófono. Ok. ¿Qué tal? Buenos días, a David Santiago de Grupo Radio Centro. Nada más así, a grandes rasgos, sabemos que es un amplio tiraje, ¿no? Nada más para saber cuáles son las 5 ciudades con mejor índice y las 5 ciudades con peor índice. Y bueno, también otra, sabemos que estamos prácticamente en temporada electoral y todo esto, ¿no? Es decir, los que son candidatos a alcaldes van prácticamente a ciegas conociendo, bueno, supuestamente conociendo lo que ellos están prometiendo, porque vaya, por lo que ustedes comentan, muchas veces los alcaldes no conocen lo que tienen en sus manos, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a recoger algunos comentarios más y preguntas. ¿Sí, Luis Felipe? Juan Felipe Ordóñez. Y creo que suena muy importante la información que han recabado y seguramente que el método con el que lo hicieron pues fue muy útil para estas localidades porque despertaron preguntas que hubo que analizar y conseguir información integrada, lo cual creo que es una herramienta excelente. Y ahora mi pregunta iría hacia esto que comentaba el doctor Iracheta, de que resulta ser que de estas 139 localidades, muchas rebasaron el límite político-administrativo y entonces ya no es un presidente municipal, sino que pueden ser varios. ¿Y qué es lo que nos aporta en términos de cómo entender el fenómeno de conurbación o de medir las cosas no para un municipio, sino para una ciudad o para una metrópoli, en la cual el que vive, en el caso de la Ciudad de México, en Naucalpan, pues para él la ciudad es la misma que para el que vive en Tacubaya, porque estoy viendo aquí la ciudad de Tacubaya. Es la misma ciudad, pero la manera de verlo es diferente. Entonces, cuando los técnicos nos ponemos a medirlo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué aporta este concepto de medición, sobre todo en las ciudades mexicanas medianas y grandes, que ya todas rebasaron los límites político-administrativos? Una más en esta primera ronda. Yo creo que estaba aquí atrás. Ya. ¿Qué tal? Óscar Sanginés de Identity México. Un poco abonando a lo que pregunta Juan Felipe, yo creo no solo estamos rebasados ahora, se ve en el estudio, en términos políticos, me refiero a las dimensiones políticas o a las
a las dimensiones, sino también en cuestión temporal. Y es ahí hacia donde va la pregunta, porque si bien tenemos suficientes herramientas para medir y suficientes indicadores, me parece muy, muy positivos los que trae ahora ONU Habitat. Sin embargo, tenemos esta limitante temporal de la que somos presos en todo el país, que son estos 3 años de gobierno de los alcaldes, y si vale la pena transmitir estas necesidades ya a una obligación de planes de mediano y largo plazo para los alcaldes o los gobernantes, y sobre todo en estos municipios que vemos que tienen la menor capacidad técnica, como se mostraba en el estudio. Muchas gracias. Hay algunas preguntas muy concretas que yo creo que Alfonso podría comenzar y de pronto ustedes pueden agregar con unas reflexiones. Con todo gusto, muchas gracias. En el caso de las mejores y las peores, no puedo dar todavía un dato porque estamos haciendo la homologación, revisando cada uno de los indicadores y no es el momento todavía para poder tener algo definitorio y el impacto es relevante, pero muy pronto vamos a tener ya homologada la información, revisada a detalle. La entrega que se ha hecho ahora permite precisamente que se valide una serie de informaciones validada, entonces ya podremos decir lo que está usted solicitando y con todo gusto podrá hacerse. Lo que plantea Juan Felipe, sí, en efecto, el rebase de los límites político-administrativos es un fenómeno, primero es un fenómeno que no hay conciencia plena en México de que está ocurriendo. Yo creo que es una primera cuestión que deberíamos de comentar. En este país se habla mucho de zonas metropolitanas, etcétera, pero prácticamente los que tienen planes metropolitanos son los que lo deciden de motu propio a nivel local, pero no hay una estrategia nacional metropolitana y una serie de otras cosas. Entonces, yo creo que la primera aportación es decir, prácticamente todos los municipios que estamos analizando, son más de 100 de los 136, y esto seguramente va a coincidir con todo el sistema urbano nacional, ya han rebasado su proceso de urbanización o se han integrado, se han fusionado, se han conurbado con municipios vecinos. Por lo tanto, la primera aportación es precisamente el hecho de poderla medir científicamente a través de metodologías que, como todas las metodologías en ciencias sociales y cuestiones territoriales, son criticables, pero tiene una metodología muy formal, muy trabajada desde ONU Habitat, complementada para México, que permite tener cierta certeza de que esta delimitación de aglomeración urbana es razonable. Entonces yo creo que esa es una aportación. La segunda es que al medir el CPI para el municipio solicitado, pero hacer un análisis general del contexto metropolitano, podemos decirle a la autoridad local, oye, andas muy bajo en productividad. Estoy imaginando a Canacín, que es un municipio dormitorio pobre en la zona metropolitana de Mérida. Tú andas muy bajo en productividad, pero no es cuestión que te dediques a traer inversiones industriales, sino que generes un complemento en tu entorno metropolitano para atraer más recursos para, por ejemplo, servicios, que es lo que no tienes. Eso solo lo podríamos descubrir desde la perspectiva de la aglomeración en la que se ubica el municipio. Yo creo que esto va a permitir entonces que la política pública tenga un contexto más amplio que solo, como ocurre ahora, el plan municipal se centra de fronteras para adentro y de lo que ha planteado la comunidad a la hora de la elección. Y el tercer tema, lo que plantea Óscar en términos temporales, aquí hay un planteamiento fundamental que no mencionamos, y es que el CPI lo que propone es una línea base. Se va a acercar al alcalde y le dice, alcalde, observa, esto es lo que tú tienes en este momento en tu municipio. Estas son las recomendaciones respetuosas que hace ONU Habitat para que puedas complementar o mejorar tu sistema de planeación. ¿Cuál es el tema? Que haya un mecanismo para que dentro de 2 años, dentro de 1 año, dentro de 3 años, se mida, y como ya está la base y una metodología muy actualizada, que cambiando el dato se actualiza toda la base de datos, se actualizan los mapas, se actualiza el índice, en 3 años se le puede decir, mira, andabas muy mal en gobernanza, en movilidad, subiste de 42 a 57, qué bueno, oye, qué pena, te quedaste igual. O peor todavía, estabas en 50 y estás en 42. Son llamadas de atención para que temporalmente la toma de decisiones tenga un enfoque que en este momento lamentablemente no tiene. Y no lo tiene no por falta de voluntad,
simplemente porque no hay una línea base. Y el último elemento también temporal es la comparabilidad. Yo empecé con 50 y tú, mi vecino, estabas en 44. Resulta con que ahora yo estoy en 60 y tú sigues en 44. O al revés, yo caí, tú subiste. Eso para efectos de política política, no solo de política pública, para los partidos políticos, para los ayuntamientos, me parece que es un instrumento muy importante. Y qué decir a nivel de los estados y a nivel del gobierno federal. Ese sería el comentario por ahora. Yo me quiero referir a la pregunta sobre los periodos. Si los periodos que tenemos son muy cortos, cuando no hay continuidad, ¿cómo afecta esto el desarrollo, la prosperidad? Esa pregunta no es exclusiva de México, esa pregunta la tenemos en muchos otros países. Por supuesto que lo primero que hay que decir es que hay que ser respetuoso de las decisiones que un país toma soberanamente y la organización de su sistema democrático, en particular en lo relacionado con los periodos y los mandatos. En paralelo, lo que podemos decir es que para cualquiera de los sistemas o de los periodos que existan en cualquier país, es posible construir soluciones que permitan continuidad en el tiempo de las inversiones, de los procesos de construcción de ciudad. Estábamos haciendo un análisis hace 2 días en Bogotá sobre financiamiento del desarrollo urbano. Un proyecto, desde el momento en que nace hasta el momento en que se implementa, pueden pasar 7 años, pasando por todos los procesos de análisis, y ahí en algunos países ya van 2 mandatos. Entonces es muy importante construir mecanismos que permitan esa continuidad en las decisiones, y esos mecanismos pueden venir desde el lado financiero. Si se construyen corporaciones de desarrollo para la prosperidad en los municipios, esos mecanismos pueden venir del lado legal, legislativo. Si los consejos municipales, por ejemplo, establecen mecanismos para que se puedan establecer compromisos de vigencias futuras en inversiones estratégicas, o ojalá inversiones estratégicas en temas de urbanización sostenible con una perspectiva integrada. En fin, hay otros mecanismos, existen, me acuerdo de Francia, los contratos plan, hay multiplicidad de mecanismos que permiten eso. Por supuesto que en una reflexión de esta sobre el City Prosperity Index, el índice de prosperidad urbana, uno parte con más certidumbre, para cualquiera sea ella la futura solución. ¿Por qué certidumbre? Porque aquí hay una preocupación importante por trabajar muy bien los datos. Y acuérdense, como dicen las abuelas en esta región, que el diablo está en los detalles. Partir de una buena base de conocimiento es muy importante para que esa solución que le permita continuidad y durabilidad a los procesos de inversión y a los procesos de construcción de ciudad, eso, digamos, va a redundar, por supuesto, en el desarrollo sostenible en las ciudades. Eso es lo que yo puedo decir. Por supuesto que cada país tendrá que hacer sus propios análisis de qué es lo que le conviene en términos de los mandatos de sus mandatarios. Gracias. A mí me gustaría referirme también un poco a la pregunta de la aglomeración. Creo que es fundamental, y un poco ya lo mencionó Eric y el doctor Iracheta, este instrumento, una de las razones por las que nosotros estamos en esta alianza estratégica es que los municipios puedan apropiarse de ellos y utilizarlos de la mejor manera. Eso quiere decir que, sobre todo en la complejidad que existe en las zonas urbanas de México, diferentes presidentes municipales tengan la misma información, partan de una línea base igual y se puedan dar cuenta no solo de las complejidades existentes, sino, nosotros esperamos, se apropien de esa información y la utilicen de la mejor manera para que sea, y nosotros así lo esperaríamos, con la coordinación intermunicipal y la coordinación a veces interestatal que debería existir en estas agrupaciones urbanas, se puedan realizar las inversiones que se necesitan. Y en ese punto, pese a la grave complejidad que existe en términos político-administrativos en estas zonas urbanas, que es también y el estudio así menciona algunos de estos elementos, creo que sí los alcaldes se apropian de este instrumento y lo utilizan, pero no solo ellos, sino también los ciudadanos que viven en esos municipios se apropian de este instrumento
y le exigen a los presidentes municipales o las autoridades competentes con información muy específica de su municipio en la mano, creo que puede no solo ayudar a la política pública basada en evidencia, sino también creo que puede ser un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Yo olvidé presentarme, yo soy el representante de ONU Habitat aquí en México, mi nombre es Eric. Y quería agregar un detalle más, como anecdótico. Una de las cosas que han aparecido como una oportunidad con este instrumento es, se ha visto en Matamoros, Brownsville y Tijuana, San Diego, donde los planificadores urbanos de lado y lado nos han sugerido por qué no medimos la zona metropolitana completa, transfronteriza, para tener un instrumento de armonización, identificación de para qué somos buenos acá y para qué somos buenos allá, para qué somos malos y dónde necesitamos apoyo de pronto para ir armonizando la zona metropolitana San Diego-Tijuana, por ejemplo. Es increíblemente interesante cómo este instrumento puede formar la base para un diálogo transfronterizo donde el río se va a poder pensar que de pronto sea no solo una pared como ahora, pero que sea un hito en una ciudad sola, integrada, transfronteriza. Lo mismo está pasando en Matamoros, es una discusión que están iniciándose y es como un ejemplo donde, que ilustra también la aplicabilidad del caso. Había unos comentarios por acá. Habían 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Por acá. Gracias, buenas tardes. Alina Archundia, de la agencia Notimex. ¿Nos podría, no sé si aterrizar un poco más cómo es que este instrumento sirve para la población en general? Es decir, ustedes comentan que estamos en un índice en promedio de 50 y tantos, pero eso es mucho, poco, en comparación con qué o dentro de qué parámetro. Esa sería una. Y saber cómo esto podría también servir, en este caso al Infonavit, de qué le va a servir en su política pública para tomar decisiones. Es decir, a la gente en común de la calle, ¿esto cómo le sirve o cuál es la referencia que le da, por favor? Gracias. Gracias. Por aquí había otra pregunta, ¿sí? Gracias. Buen día, soy Evelyn Cervantes del periódico Reforma. Yo quisiera preguntarles, en este contexto, ¿cuáles son, qué papel juegan o empiezan a tomar los planes de desarrollo urbano? Se ha señalado mucho que son justamente planes municipales que llevan a cabo los alcaldes de manera, pues, cada trienio, pero sin embargo, ¿cómo se modifica el papel de los planes urbanos? Por otro lado, también preguntarle al representante de Infonavit, desde la política de Infonavit, ¿cómo se está replanteando la coordinación justamente metropolitana con el tema de planeación urbana? Gracias. ¿Había uno más aquí? ¿No? Entonces, perdón, aquí. Nosotros tenemos Graciela Ramírez. Y quisiera compartir que nosotros tenemos pues una felicitación al organismo porque venimos siguiendo desde octubre con grande expectativa lo que podría ser lo que hoy estamos viendo, que son este tipo de índices que nos hablan de nuestro propio entorno. Un poco escuchando a la compañera periodista, la persona de calle como una servidora del colectivo vecinal Tacubaya, cuando nos delimitan las 6 dimensiones y nos hablan, por ejemplo, de calidad de vida y de inclusión como 2 principales, pues estamos fritos. Inmediatamente nosotros al establecer o hablar del polígono que hemos logrado, un sistema de acción por cooperación aprobado el 29 de noviembre, está ahí en esa circunstancia mínima el aporte. Sin embargo, quisiéramos hacer, ya lo sabe Eric, que andamos buscando cómo nutrir esta circunstancia del sistema de acción por cooperación. Y queremos decirlo aquí, hemos hablado con nuestros diputados, acabamos de hablar con el doctor Golper, vamos a hablar ya lo hicimos también con la titular de SEDATU,
al jefe de gobierno de esta ciudad, porque queremos ver de qué manera, estimado Elkin, apoyando a nuestro buen amigo Eric, podamos hacer, una vez que se haga este necesario ejercicio de reporte nacional, alguna suerte de metodología que pueda ir a lo menudo, que pueda ir a estos potenciales. Costó 6 años la firma del polígono, cuando se decía hace un momentito 7 años, efectivamente. Un apunte final es, nosotros como ciudadanos hemos comprobado que la oportunidad que hemos perdido, siempre se la dejamos al gobierno, queremos que el gobierno continúe los planes, no es cierto. Nosotros llevamos 3 secretarios de SEDATU, llevamos 2 subsecretarios en Gobernación, llevamos 3 delegados en Miguel Hidalgo, pero la diferencia la hicimos nosotros. Mecanismos, sus campañas políticas, sus foros, sus mesas, sus herramientas cuando iban a hacer sus planecitos de programa de gobierno. Entonces, ahí mismo fue donde nos insertamos y pudimos hacerlo. Más que una pregunta y demás, felicitaciones también al doctor. Y que poder, si nos indican que un papelito tenemos que hacer, pues haremos para poder solicitar esta oportunidad de intervención en el próximo verano-otoño. Por favor. Muchas gracias. Por favor, aquí atrás. Allá. Y luego tú, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor López Góngora, vengo del Instituto Municipal de Planeación de Cuautitlán Izcalli, de aquí del Estado de México. Son varias preguntas que van enlazadas. De hecho, hace un par de semanas terminamos de hacer los foros para el Plan de Desarrollo Municipal, que acaba de empezar la administración el 1 de enero. Quisiera saber más o menos cómo valoran a Cuautitlán Izcalli cuando la Ciudad de México tiene un peso grandísimo en cuestión de la zona metropolitana. Sus indicadores, su infraestructura, sus problemáticas influyen mucho en los municipios y hay municipios sui generis como Izcalli que realmente hasta hace poco podría considerarse como ciudad dormitorio, ya no, porque tiene su propia zona industrial, sus propias zonas comerciales, su crecimiento para el municipio está dentro del rango de los 900,000 habitantes, para el INEGI son 531, de acuerdo al último censo. Quisiera ver de qué manera puede ayudar estos indicadores, uno para alimentar y hacer perfeccionable el plan de desarrollo que se va a elaborar, y reconformar el plan de desarrollo urbano municipal que se hizo apenas el año pasado y autorizado por el gobierno del estado. Fue uno de los mejores planes de desarrollo urbano que quisiéramos ver de qué manera puede colaborar el instituto con ONU Habitat, con Eric, representante aquí en México, para poder hacer una mejor ciudad para vivir. Gracias. Buenas tardes, Carolina Altamirano de Fobiste. Y mi pregunta va en relación a lo que comentaba Joel hace rato. ¿De qué forma y hasta dónde se piensa llegar el transmitir estudios de este tipo? Porque si bien creo se debe de transmitir a nivel de gobierno federal, también a nivel local, gobierno a nivel local, pero sobre todo a los ciudadanos, que son quienes, teniendo conocimiento de lo que pudiera mejorar su comunidad, pudieran tener un papel muy participativo y de una manera exigirle a la administración en turno o a la que siga que se cumplan al final las metas a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se le puede transmitir a la población de estos municipios donde se llevó a cabo el estudio? Gracias. Sí. Buenas tardes, Lisandro González de Canal 11. Solo que me ayuden a entender un poco esta parte, ¿por qué el 51.2% es preocupante? Decían hace un momento que es moderadamente débil. Saber cuáles son los factores para que se pueda decir que es preocupante e insistir un poco en tener algunos estados, por lo menos para saber cuáles son los estados o los municipios donde se encuentran con mejor calidad de vida o cuáles son los que les afecta o les falta para trabajar en este aspecto. Muchas gracias. Sí, una última y luego vamos a respuestas y luego vamos a hacer una ronda de preguntas que nos está llegando por webcast
que como tal vez no lo había informado desde el inicio, pero la sesión está siendo grabada y en vivo, publicado por el internet, y justamente nos está llegando reacciones desde otros lados que en la siguiente ronda lo vamos a tener y tenemos tiempo. No sé quién quiere comenzar. Yo sí quisiera hacer un comentario rápido porque fue casi muy directo para mí. El proyecto ha comenzado con los 136, que fue, yo diría, un golpe de suerte para ONUAP de tener la oportunidad de tener una exposición tan grande, por el interés y el coraje de Infonavit de hacer la apuesta junto con nosotros y con SEDATU, de ver cómo puede servir este instrumento, porque intuitivamente se sabía que eso podría servir para mucha cosa. En el camino han surgido muchas demandas nuevas y han surgido demandas muy específicas de un estado o de varios estados, de unas zonas metropolitanas, de algunos municipios. Oiga, también se puede hacer esto y esto y esto. Sí, claro que sí. Una de las que estamos discutiendo es justamente la Ciudad de México, porque no hay ninguna delegación o de demarcación territorial de la Ciudad de México en este momento. Y obvio que es importantísimo para entender la dinámica del Valle Central, de tener esa información. La Ciudad de México está viviendo un momento increíblemente interesante. Está por desarrollar una nueva constitución de acuerdo a los cambios políticos que se han dado. Hay un proceso participativo muy, muy amplio de consulta ciudadana sobre el plan de ciudad, paralelamente, son dos procesos. Y es donde estos instrumentos, por supuesto, pueden ser un instrumento, como tú bien decías, muy valioso para que los vecinos en las comunidades entiendan su propia realidad, y no solo que lo entiendan, pero que tengan un lenguaje común con el político, con el técnico, con el científico, con el vendedor ambulante, y que haya una discusión ahí sobre un punto de partida común, científico, no hecho por ninguna de las partes, sino por Naciones Unidas. Y es allí donde hay una fortaleza importante. Esperamos poder entrar en muchos de los terrenos y los lugares donde ustedes habían comentado tener acción. Perdón, no te di la palabra, perdón. Hay una preguntita más aquí. Buenas tardes, Georgina Sandoval de la Asociación Civil Casi Ciudad. Primero, felicidades al doctor Iracheta por el trabajo que evidentemente no es un trabajo sencillo. Sin embargo, me parece importante que cómo vincular la vida cotidiana, la gente de a pie, como ya se mencionaba, con esta mirada totalmente compleja y a veces hasta especializante. Y capaz que si a nuestros compañeros de los medios les damos la pista de cómo sería de utilidad un instrumento como este, en el caso concreto del proceso que está siguiendo la Ciudad de México de cara a su nueva constitución. De repente parece que es un tema de políticos, cuando los mortales también quisiéramos opinar, cuando los mortales quisiéramos poder participar y simplemente el lenguaje, las condiciones técnicas no lo permiten. Entonces, si pudiéramos visualizar un conjunto de ejemplos chiquititos de cómo el instrumento sería útil para la discusión que en este momento hay de cara a la nueva Constitución, se los agradeceríamos profundamente. Bueno, voy a invertir el orden, con todo respeto. Joel. Gracias, Erika. Bueno, puntualmente, como comenté desde el principio, uno de los objetivos primordiales de Infonavit al apoyar esta iniciativa en México fue, en primer lugar, contribuir a la coordinación interinstitucional, que como ustedes saben es uno de los pilares de la nueva política de vivienda de la presente administración, y que en donde SEDATU evidentemente es la secretaría que articula no solo los esfuerzos de la SONAVIS, en este caso Infonavit, sino de todos los involucrados en el desarrollo urbano y territorial de México. Entonces, en ese caso, nosotros nos coordinamos muy de cerca con la SEDATU a efecto de contribuir, sobre todo, para impactar de manera muy específica en aquellos lugares donde nosotros detectamos
mayor crecimiento de nuestros acreditados en términos de financiamiento. Adicional a otros municipios donde SEDATU también tenía una relevancia particular. Y en ese sentido yo les diría, ¿cuál es nuestra aspiración o cómo se puede materializar este beneficio? Bueno, si en algún momento, por poner algún ejemplo, en algún municipio donde se concentra un gran número de acreditados, un gran número de trabajadores, se detecta la necesidad, por ejemplo, de un sistema intraurbano, ¿no? Algún sistema que conecte algunas áreas en expansión o se requiere alguna infraestructura de equipamiento urbano muy específica, la idea sería que este instrumento sea no solo de conocimiento de los alcaldes, sino de las tres autoridades y que contribuya de esa forma a que en la coordinación interinstitucional sea informada, ¿no? Sea con base en evidencia, sea con base en información muy puntual que permita llevar a acciones que impacten de manera decisiva la calidad de vida de los acreditados, ¿no? En ese caso, inversiones estratégicas que están fuera del ámbito de atribución de la SONAVIS o incluso de la propia SEDATU, pero que al proporcionar y fomentar esta coordinación, que es uno de los mandatos de la nueva política de vivienda, se podrían tomar acciones en las que la calidad de vida de los acreditados se vea impactada positivamente, ¿no? Y en ese sentido, esa es la apuesta que estamos haciendo, construir una línea base que este instrumento sirva a las autoridades, pero también, y mencionaron ahí de Foviste, pero también sirve a los ciudadanos. En este momento, como todavía no tenemos los datos finales, no podemos hacer todavía públicos los informes, en su momento se harán, y obviamente esto en coordinación con la propia SEDATU, pero la idea sí es que estos informes por municipios sean de dominio público, que cada ciudadano pueda descargarlo, autoridad local, los interesados, el propio informe de los 136, porque esto es digamos que la naturaleza de este ejercicio, proveer información para que se tomen mejores decisiones en términos de política pública a quien corresponda, ¿no? En los diferentes órdenes de gobierno, y que también la gente la utilice de manera sencilla. Evidentemente ustedes ya vieron un poco los resultados de manera en gráficas, pero va a tener conclusiones muy específicas, que la idea es que también los ciudadanos se apropien de estas conclusiones y convencen los datos, y pues pueda ser un instrumento más para exigir situaciones muy particulares que contribuya a mejorar la calidad de vida en estos espacios, que definitivamente nosotros creemos que vale la pena en términos de esfuerzos, y podemos contribuir con esta información a que se tomen políticas públicas que impacten positivamente la vida de los trabajadores de México, sobre todo en esos municipios donde se está dando la decisión de ellos de vivir, la decisión de ellos de comprar, ¿no? Y en ese sentido, por ser su decisión y donde estamos observando que están decidiendo ir a vivir, construir una línea base que nos permita medir qué va a pasar con ellos a lo largo de su vida en términos de equipamiento, de infraestructura, y qué necesidades vemos hoy y cómo las podemos solventar, obviamente poniendo a disposición esta información. Y creo que pues en ese sentido será un gran esfuerzo, creo que es un hito ya como propio Elkin mencionó, es un esfuerzo que no se ha hecho en otro país, ¿no? Es un esfuerzo que nosotros aspiramos a que este indicador llegue a ser pues en términos urbanos, probablemente pues el símil del índice de desarrollo humano, ¿no? En términos de la importancia, la comparabilidad, la forma en que medimos el progreso de nuestras ciudades, y que seguramente pues estaremos apostando a que se le dé continuidad en el futuro para ver si hoy arrancamos de una forma, cómo mejoramos la calidad de vida de los trabajadores, de los ciudadanos, de aquí a 3, 4, 5 años. Muchas gracias. Traté de organizar un poco los comentarios que están haciendo ustedes y las preguntas. Me parece que lo que plantea Graciela del colectivo vecinal, Carolina de Foviste, Georgina de Casi Ciudad, tiene un poco la misma preocupación. También un poco el amigo de Archundia de Notimex, en el sentido de qué le sirve a la gente, cuál es el papel que va a tener el ciudadano en todo esto. Yo veo un papel fundamental. Es una opinión estrictamente personal. México carece de un sistema de evaluación del comportamiento
de las políticas, de los planes de desarrollo del país. Y una razón es que no hay información suficiente y el ciudadano siempre está ausente. La única evaluación que conocemos es la que se hace cada año con los informes de gobierno, que no es precisamente una evaluación, no tiene ese propósito. El contar con una línea base nos abre la puerta para que yo como ciudadano pueda de manera relativamente sencilla, dentro de su complejidad, saber que de entre 0 y 100, el que está en 100 está muy bien y el que está en 0 está muy mal. Y por lo tanto, si estoy en 40, estoy mal, sin duda. Si estoy en 60, pues estoy pasando de panzazo, como se dice en las escuelas primarias en este país. El tema entonces es que el ciudadano cuenta primero con una herramienta para saber que en movilidad estábamos muy mal, que el gobierno ha anunciado esto y esto y esto para mejorar la movilidad y que al paso del tiempo la movilidad sigue igual o peor o no, mejoró sensiblemente y esto se refleja en un indicador que lo va midiendo. Para mí es una oportunidad para darle seguimiento a las políticas y a los fenómenos y problemas que ocurren en mi ciudad. No olvidemos que este es el índice básico. Este es el principio y su objetivo es una comparabilidad a nivel mundial y a nivel interno de México. Tendrá que profundizarse en cada caso para alcanzar niveles de detalle como los que muchos de ustedes ya están avisorando. Entonces yo diría, una primera observación es que el ciudadano se vería muy beneficiado al tener un documento que le permita saber, estamos muy mal en esto en mi municipio, en mi ciudad, y se están anunciando estas propuestas. ¿La está haciendo el gobierno o no la está haciendo? Puedo comentar, puedo reclamar, puedo tener un elemento científico para poder aprovechar esta oportunidad de negociar, de promover. Un segundo planteamiento, el de Evelyn, por ejemplo, se refiere a qué papel van a tener los planes municipales. Bueno, es un poco parecido a la anterior la respuesta. Si ustedes analizan el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en México, no se hace con una metodología homogénea. Entonces yo no puedo comparar la calidad del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, por ejemplo, de Cuautitlán, podría ser de Cuautitlán Izcalli, el anterior con el que ustedes van a proponer, porque usan metodologías diferentes, datos diferentes, no hay una línea base que me permita saber de qué estoy partiendo, en qué condición estoy partiendo. Este documento que se entrega a cada municipio, sin duda, sobre todo a los que tienen menos información, les permitirá contar con los elementos para poder sustentar mucho mejor la actualización del plan o la elaboración del plan de desarrollo. La pregunta de Lisandro de Canal 11, que también coincide con la de Notimex en el sentido, bueno, es alto o bajo, 51, ¿qué me quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que la medida fue diseñada para que, como dije, de 0 estoy mal y en 100 estoy muy bien. Si yo voy analizando la metodología de cada indicador que tiene su fórmula particular, me va expresando en todos los casos este sistema en términos de metodología para homologar siempre de 0 a 100. De tal manera que yo puedo decir, si tengo 30 puntos, es que estoy muy mal. ¿Por qué razón? Voy al indicador y ahí puedo ver, porque no estoy recogiendo la basura, porque se recoge solo un 20% de la basura, el resto no se recoge, o porque no tengo una oferta de gobernanza participativa o porque los ingresos propios del municipio son bajísimos en comparación con un estándar que se plantea que tiene que ser de tanto por ciento o la deuda del municipio está muy por arriba de tal porcentaje. Cuando se tienen esos estándares es posible entonces para cada indicador hacer la medición. Si yo digo 51.2, entonces voy a la metodología general y digo 51.2 es moderadamente débil, pero si bajo de 50 ya sería débil, estaría en condición realmente complicada. Y esto es un aviso, es una advertencia a nivel general, pero no en todos los indicadores, sino en todas las dimensiones estamos igual. Hay algunas en que estamos bastante mejor que en otras. Y el último punto, lo que plantea Héctor con relación a Cuautitlán Izcalli, hubo oportunidad de conversar en Chihuahua con el alcalde sustituto previo a la toma de posesión del nuevo alcalde sobre el tema. Hay elementos, hay información que contó seguramente Eric Vitru podrá decidir de qué manera
platicarlo y ofrecerles información, pero les va a llegar para su validación muy próximamente. Bueno, muy bien, gracias. Yo quiero agregar solo a la pregunta de cómo entrar en cooperación con ONU Habitat y ver cómo podemos compartir algunos de los instrumentos y herramientas que tenemos y desarrollar iniciativas de manera conjunta. Nuestra oficina está abierta, nuestro mandato que nos ha dado el gobierno de México en el acuerdo de cooperación que tenemos firmado con la Cancillería y con SEDATU, pues establece que nos piden, nos solicitan como Agencia de Naciones Unidas cooperar y colaborar en temas de políticas urbanas, de reforma urbana y del fortalecimiento de capacidades locales en hacer ciudad. Y de allí, entre eso y lo otro, hay montones de oportunidades. De hecho, hemos firmado acuerdos con universidades, con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, con academia, con sectores privados, con gremios, con el gremio de arquitectos e ingenieros, con cámaras de construcciones, trabajamos juntos con los movimientos sociales, así que en ese sentido nuestro propósito es poner al servicio la cooperación donde podamos agregar valor como una institución internacional del sistema de las Naciones Unidas. Vamos a ir a una última ronda de preguntas a los que nos vienen haciendo preguntas de afuera del salón, de afuera de la ciudad y seguramente de afuera del país. ¿El micrófono lo podemos pasar aquí? ¿Qué tal? Voy a leer las preguntas de la gente que está en el chat. Hemos tenido un chat muy activo, muy interesante. Son dos preguntas que valen la pena comentar. Una viene de María Castillo de la Universidad de Quintana Roo y nos pregunta si se consideran indicadores relacionados con la reducción del riesgo de desastre y resiliencia, ¿sí? Y la segunda pregunta nos viene de Nogales, de la frontera norte. Nos pregunta si es posible crear un plan de desarrollo urbano en base a los resultados de estos indicadores y si en este caso, para el caso de Nogales, sería necesaria una estrategia transfronteriza. Gracias. Bueno, yo sí quisiera iniciar un comentario muy rápido para si se considera riesgo. Como yo dije al inicio y como mostró Alfonso en su momento en la lámina, las preguntas, las averiguaciones que se hizo al construir los indicadores contempló lo que nos respondió alcaldes de todo el mundo, no de solo México, China, Nigeria, India, Suecia, Estados Unidos, Brasil, México. Y recoge un conjunto de variables que hemos agrupado en las 6 grandes dimensiones, en el conjunto de indicadores y no recoge toda la complejidad urbana. En la versión ampliada tenemos más indicadores y se pueden agregar de acuerdo a especificidades y necesidades concretas. El tema de resiliencia y el tema de riesgo es una variable que está incluido con un indicador, 1 o 2 indicadores. Sí, con 2 indicadores. Sí, esto es una dimensión, el de sostenibilidad ambiental. Entonces, es una herramienta rústica de temas importantes que sabemos son de primer orden para alcaldes en todo el mundo. Eso quiere decir que hay alcaldes que van a tener temas específicas que van a querer agregar y eso es posible en una versión ampliada del instrumento. A la segunda pregunta, si se puede hacer un plan con esto. Claro que sí. De hecho, en Zapopan, que es una de las ciudades donde hemos tenido más historia con el índice, porque Zapopan formó parte de las ciudades pilotos cuando estábamos desarrollando el instrumento. En México se experimentó esto en Cajeme, en Corregidora, en Zapopan y en la zona metropolitana de Guadalajara. Justamente en Zapopan se decidió, ok, aquí tenemos el índice, aquí tenemos los numeritos, ¿eso para qué sirve?
Se hizo el análisis, se propuso un plan estratégico a partir de la lectura de esos, por la dimensión, agrupado por la lógica de la arquitectura del sistema. Hubo un plan estratégico y qué bien. Y el alcalde dice, bueno, ¿y ese plan estratégico para qué me sirve? Nos pusimos entonces a aterrizar y territorializar cada una de las recomendaciones estratégicas, que son grandes lineamientos, en proyectos en territorios específicos. Es obvio que el tema de movilidad es más grave en unos lugares que en otros. Es obvio que el tema de saneamiento ambiental afecta a algunas zonas más que en otras. Y por en cuanto es estratégico focalizar intervenciones de movilidad o de basura, recolección de basura, en donde la necesidad es peor. Y además pudimos identificar claramente en estos territorios, a través del análisis del sistema de información, de los indicadores, qué tipo de proyectos serían como los estratégicos importantes, no los únicos, habrá que hacer muchas otras cosas, pero por lo menos los que a la fija pueden ir aportando a la construcción de una ciudad próspera en el largo aliento, y se produjo un ladrillo, como lo dijo el alcalde cariñosamente, al documento Estrategia Territorial 2030. Fue hecho en la administración pasada de un gobierno de un partido. Hubo elecciones, cambió el partido político. Y como buena práctica política, no solo en México, en casi toda América Latina, el nuevo alcalde iba a desechar lo que había hecho el anterior porque él tenía nuevas ideas y una nueva visión, que es totalmente respetable, pero conversamos y él pudo ver el valor que tenía un ejercicio que se había hecho con técnicos de Zapopan, en este caso, con una visión a largo plazo, en consulta con ciudadanos, con sociedad civil, empresarios, etcétera, etcétera. El valor que eso tenía y además el tiempo y el dinero que le iba a ahorrar en tener que hacer los estudios otra vez. Tanto que insistió que siguiéramos acompañando justamente al municipio en la implementación de los primeros pasos de este plan, porque con ese plan es un catálogo de 287 iniciativas que se está proponiendo. El alcalde puede escoger de acuerdo a las demandas de su base electoral, de acuerdo a sus promesas que hizo en campaña, de acuerdo a las prioridades políticas que tiene él y su partido y su administración. Nunca tendrá el dinero para hacer todo, pero porque eso son montones de inversiones a 2030, pero por lo menos ahí puede escoger, dimensionar para que cuadre con su presupuesto y con sus aspiraciones políticas, inversiones a corto plazo, pero que construyen hacia el largo plazo. Y el siguiente alcalde puede tener otras prioridades, otras ideas, y ahí puede entrar al menú a escoger. Y por supuesto, una cosa que vimos que es importante, tener un apoyo y un acompañamiento porque las cosas cambian, las realidades cambian, la economía cambia. Un instrumento tiene que ser adaptado permanentemente a esos nuevos desafíos, a esas nuevas oportunidades que se generan. Entonces, el siguiente alcalde va a tener posiblemente un menú de 300, 400 opciones, pero todo está enfilado a una sola dirección y eso es lo valioso de este instrumento, justamente en relación al plan. Pero tal vez alguien de ustedes querían comentar algo al respecto, muy breve. Antes de darle la palabra aquí, ¿hay más preguntas, Luis? No. Un comentario final con relación a este tema de riesgo y resiliencia. No debemos olvidar que la resiliencia es una perspectiva también integral de cómo resolver los problemas que vamos generando conforme ocupamos el territorio, vamos consumiendo los recursos naturales, a través de acciones en la economía, en la sociedad, en la toma de decisiones que tomamos como sociedad, como gobierno. Por lo tanto, este índice tiene elementos para medir situaciones delicadas que pueden requerir de acciones que ahora se denominan de resiliencia, en el sentido de que incluye tasas de homicidios, fatalidades de tránsito, capacidad del espacio público,
qué pasa con la tercera edad, las áreas verdes y una gran cantidad, manejo de residuos, manejo y tratamiento del agua. Cuando uno con esa mirada empieza a leer los indicadores, las subdimensiones, empieza a descubrir elementos que le permiten analizar qué es lo que está pasando en su propia ciudad, porque va viendo cada indicador, va viendo el valor que se le ha calculado y puede decir, bueno, es que tenemos aquí un serio problema en esto y aquello, y por lo tanto hablar de resiliencia estaríamos muy lejos si no empezamos a trabajar este tipo de situaciones. Pero lo mismo puede ocurrir con otras visiones, cuando nos preocupa el crecimiento económico, la productividad, ahora se habla mucho de competitividad de las ciudades, hay lecturas que se pueden hacer que nos pueden mostrar cómo es posible mejorar la productividad de la ciudad, pero uno descubre que hay problemas serios en la infraestructura, en la banda ancha. Uno va viendo ya indicadores, pero dice, bueno, es que con esto no es posible. En el tema de la educación, ¿no? El tema de la salud. En fin, lo que yo quisiera para cerrar mi participación es aclarar algo que me parece importante. Número uno, esto es una línea base, no es la solución a los problemas del desarrollo urbano de ninguna ciudad. Es una oportunidad para que las autoridades locales, los ciudadanos e inclusive el gobierno mexicano puedan leer comparativamente, puedan tener una base científica de medición para que a partir de ahí puedan hacer sus propias valoraciones de cómo está funcionando la política pública del desarrollo urbano en México. Y positivamente permite que cada autoridad local pueda mejorar, actualizar o desarrollar los programas que la legislación de cada entidad federativa establece para efectos del desarrollo urbano, del desarrollo y del ordenamiento ecológico del territorio. Ya le da pistas, le da elementos. Y a los ciudadanos les ofrece la posibilidad de dar seguimiento con datos científicos. Por lo tanto, yo puedo decir, estoy mal en mi ciudad en esto, y pasaron 3 años, se aplicaron estas políticas, se vuelve a medir y resulta con que sigue mal la situación o ya mejoró. Hay que aplaudir a la autoridad porque en efecto leyó bien esto, aplicó una política, una serie de proyectos o de acciones y mejoró la situación. Eso no existe en este momento. No existe. Puede existir en una ciudad, puede existir en otra, pero no existe en ningún estado de la República y no existe a nivel nacional. Yo por eso me parece que es un proyecto muy importante que haya iniciado con los 136 municipios de mayor generación de créditos para Infonavit, pero que se está abriendo la posibilidad que sea para todo el sistema urbano nacional, que esperamos ocurra en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues para cerrar mi intervención, yo nada más quisiera reiterar que en Infonavit creemos firmemente que las decisiones de política pública a quien correspondan, ¿no? Los diferentes órdenes de gobiernos que tienen esas atribuciones, tienen que estar basadas en evidencia y como consecuencia de eso nosotros creemos que este aporte, que puede ser pequeño porque evidentemente pues refleja espacios muy particulares donde los acreditados, los trabajadores de México están decidiendo vivir, pretende ser una contribución no solo para el diseño de mejores planes de desarrollo urbano, sino también para la toma de decisiones estratégicas en inversiones que impacten positivamente a los trabajadores de México y a los ciudadanos en general, y que además de esta línea base que ya mencionó el doctor Iracheta se puedan desprender mediciones posteriores que nos permitan medir el progreso de las estrategias que los diferentes órdenes de gobierno están realizando. Y en ese sentido nosotros creemos que será muy positivo que en un par de meses que presentemos los resultados finales, ya una vez con la validación de los alcaldes y la validación de la SEDATU, sigamos de cerca este proyecto y sigamos, ahora sí, nos vayamos al detalle de los municipios, porque será el momento en el que los ciudadanos y el público en general pueden utilizar la información ya de manera muy puntual. Y en ese sentido, en el Infonavit, cuya misión, pues como ustedes saben, es proporcionar el financiamiento para que los trabajadores puedan adquirir una vivienda, estamos comprometidos porque sabemos
que la vivienda es el elemento fundamental de la ciudad. La vivienda crea ciudad y en ese sentido nosotros estamos comprometidos que desde nuestra cancha, desde nuestra trinchera, podemos abonar y debemos, y eso lo estamos haciendo bajo la coordinación de la SEDATU, aportar a que haya una coordinación más fuerte y hayan proyectos en los municipios que no solo se contemplen en los desarrollos donde están originándose los mayores créditos, sino que además se les pueda proporcionar los equipamientos y toda la infraestructura que es necesaria, y por ello creemos que esta alianza seguramente va a traer unos frutos muy importantes. Y pues nada más reiterar que estén pendientes, pronto presentaremos ya los resultados validados, que sin duda abrirán aún más esta conversación y contribuirán más a mejorar la política pública al interior de nuestras ciudades. Gracias. Permítanme unos comentarios finales, tal vez un par de conclusiones y seguramente algunas preguntas, porque este proceso, por supuesto, que continúa. Hay varias cosas que siguen, como quedó clarísimo en la presentación de Alfonso. El primer comentario que yo tengo que hacer desde una perspectiva de la ONU y que es un evento global, la reunión de financiación del desarrollo urbano hacia Hábitat 3, es que es del caso reconocer el trabajo, la visión de los trabajadores de México, la visión que han tenido para, a través de Infonavit, participar en este proceso. Yo creo que eso hay que abonarlo y es un ejemplo para el mundo que vale la pena ser replicado en muchas otras partes. De hecho, estamos recibiendo también solicitudes del Fondo Nacional del Ahorro en Colombia, institución parecida a Infonavit, de la Caixa en Brasil, que también integra, digamos, una parte de lo que hace Infonavit aquí y en otras partes del mundo. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Segundo, lo que está ocurriendo aquí también es que tenemos a los gobiernos nacionales, federales, a las instituciones federales, nacionales, integradas en el desarrollo urbano, en el desarrollo local, y ese es un elemento muy importante. ONU Hábitat promueve esa integración, el territorio, la ciudad, el barrio, es una conjunción, resulta de una conjunción de actores, de visiones, de recursos, de esfuerzos, de energías, y por supuesto que necesitan no solamente estar coordinadas, sino que necesitarían una acción conjunta. El instrumento de prosperidad urbana, el índice de prosperidad urbana, precisamente nos ayuda a facilitar esa integración entre los diferentes actores que tienen una perspectiva en el territorio. Mi tercer comentario tiene que ver con enfatizar, reiterar que la urbanización debe generar valor ex novo, y debe generar también equidad. Ese es un principio que creo que comienza a ser parte de todas las mentes que participan en los procesos de Hábitat 3. Pero para materializar eso necesitamos medir, necesitamos datos, necesitamos financiación, necesitamos también esquemas de gobernanza. El instrumento índice de prosperidad urbana nos permite iniciar ese camino, nos permite iniciar ese sendero. Por supuesto, con gran posibilidad de adaptación a las especificidades de cada país. Creo que aquí se está viendo en el caso mexicano esa perspectiva, esa posibilidad futura de integrar elementos adicionales, de, por supuesto, facilitar la participación de los ciudadanos, de los vecinos de cada una de las localidades donde se está aplicando. Yo creo que ese es un elemento también importante y que vale la pena resaltar. Sigue en el caso mexicano, y eso nos da ideas para el resto de América Latina, la posibilidad de utilizarlo para evaluación, utilizar el City Prosperity Index para evaluación, o si se quiere, para monitoreo, seguimiento de los impactos de las políticas de desarrollo local, de las políticas de desarrollo urbano. También es un instrumento que nos facilita la vida en términos de la posibilidad de articular diferentes instituciones, ya lo mencionaba en el caso mexicano, pero también en Naciones Unidas nos va a ayudar a articularnos con otras agencias del sistema que también tienen una mirada
sobre la ciudad y que están interesadas en educación, que están interesadas en alimentación, en generación de alimentos en las ciudades. Y entonces, como el índice tiene esa perspectiva amplia, multidimensional, facilita y estructura la conversación entre los diferentes actores del desarrollo, y en este caso a Naciones Unidas nos está resultando bastante útil porque nos ayuda a articularnos para, por supuesto, prestar un mejor servicio y acompañamiento a México. Un tercer punto muy importante en lo que sigue es cómo integrar esta herramienta índice de prosperidad urbana con la perspectiva macro de los objetivos de desarrollo sostenible. Naciones Unidas acaba el año pasado de establecer una nueva agenda de desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos, se están negociando todavía hoy alrededor de 170 indicadores. Una de las versiones del CPI, ya hemos hecho el análisis, alcanza a integrar, para efectos de conocer los ODS en las ciudades, al menos el 30% de los indicadores. Ya ONU Habitat y con el concurso de otras agencias hermanas hemos estado analizando cómo podemos, a través del CPI, dar cuenta al menos de una parte de los ODS. Esto es la perspectiva de localizar los objetivos de desarrollo sostenible, que son acuerdos nacionales, cómo localizarlo en las ciudades. Y yo creo que esto es algo que no es menor, porque permite a estas 136 ciudades conectar directamente con la política o con la agenda global de desarrollo. Yo creo que eso es absolutamente central, importante, y nos muestra, digamos, la multidimensionalidad, no solamente del instrumento, sino de su utilización. ¿Qué sigue? Sigue también pasar al plano de la acción y del diseño de la acción concreta. Y lo que hemos dicho acá es que esa acción es muy importante que sea multidimensional. ONU Habitat plantea: qué bueno no concentrarse exclusivamente en proyectos sectoriales, sino que en las ciudades podamos darle mayor cabida a operaciones urbanas integrales, a proyectos urbanos integrales. El CPI ya lo aplicamos, lo mencionaba, en varios países. Quiero mencionar 4 ciudades de la región: Quito, Fortaleza, Panamá y en Lima. La forma en que se ha estructurado el plan de acción estratégico, es decir, la identificación de inversiones que van a tener el mayor impacto en el mayor número de dimensiones del índice, es a través de operaciones urbanas integrales en una ciudad. Y esto, por supuesto, para los alcaldes representa la materialización de una visión concreta del índice de prosperidad en cuanto los efectos futuros, y en cuanto a la estructuración de las inversiones, y en cuanto a la articulación de inversionistas o financiadores de esas inversiones urbanas, por supuesto orientadas no solamente a construir valor, generar valor ex novo, sino a construir condiciones de equidad. Si me permiten, ese es tal vez uno de los efectos más importantes que nosotros esperamos del CPI, es decir, que nos ayude en la toma de decisiones sobre esas operaciones urbanas estratégicas, que de suyo sabemos van a tener impacto en sostenibilidad ambiental, en mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo, en productividad, que aparecieron claramente en el caso mexicano pues como uno de los temas más importantes. Quiero terminar diciendo, y por supuesto terminar es plantear, este es el abrebocas de esta reunión sobre financiamiento del desarrollo urbano, que lo que hemos hablado hoy acá no es de algo distinto sobre cómo mejoramos la urbanización en América Latina y en México. Y creo que aquí queda abierta, y voy a dejar algo sobre la mesa, queda abierta la posibilidad para que con las instituciones del gobierno federal podamos también, a este nivel de las alianzas estratégicas, imaginarnos cómo vamos a actualizar el índice cada año o al menos cada 2 años, y por supuesto cómo vamos a pasar a la acción en al menos algunas de las ciudades que hoy son objeto de análisis del índice. De nuevo, mil gracias a todos por la participación.
Mil gracias a todos por las ideas. ONU Hábitat queda atento ya en el caso mexicano pues a discutir con cada una de las ciudades sobre lo que sigue, sobre las perspectivas y sobre el impacto que esto puede tener. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. No, sí quería agregar información sobre todo para los que de la prensa y los que vienen de afuera. El mapa de ruta que tenemos previsto incluye una presentación en cada uno de los 32 estados de la nación junto con la SEDATU y que la secretaria está iniciando una gira hablando de la nueva ley, hablando del derecho a la ciudad. Y ahí va a haber una parte donde se va a presentar justamente el índice a los alcaldes locales, a los gobiernos de los estados en los próximos 2 o 3 meses. Solo para que estén atentos porque va a salir una programación pronta y eso va a ser una oportunidad para conocer más. Muchas gracias.